es lo que me enfoca el día de hoy a compartirle algo que se titula Comunión unos con otros. Va a aparecer ahí en su pantalla y vamos a tomar dos textos como base. Uno es Primera de Juan 1:7 y el otro es Hechos 4:32. Y primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 7, dice así: pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y Hechos 4:32 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esos son los dos versículos base para lo que quiero compartirle. Comunión unos con otros. ¿Qué es comunión unos con otros? Yo creo que los jóvenes recordarán la palabra koinonía, y yo creo que recordará algo que hicimos también el domingo mediante esos muñequitos, porque veo las sonrisas de algunos jóvenes. Ya luego que les platiquen los jóvenes esto. Pero bueno, ¿qué es comunión unos con otros? Bueno, comunión unos con otros es tener todo en común. Como lo dice Hechos 4:32, al final dice que tenían todas las cosas ¿en qué? En común. Tenían todas las cosas en común. Entonces, comunión unos con otros es tener todo, y la palabra todo es ¿qué? Es todo. La palabra todo es ¿qué? Todo. Entonces, comunión unos con otros es tener todo en común. Y esto lo entendieron los primeros creyentes después del día de Pentecostés, después de que un cojo es sanado, después de que 5,000 personas se entregan a Cristo, 3,000 también se entregaron anteriormente. Se dieron cuenta la comunidad, y guarda esa palabra comunidad, se dio cuenta la comunidad que todas las cosas les pertenecían a todos, que todo era común para todos. De eso se dieron cuenta. Entonces, comunión unos con otros es tener todo en común. La palabra común, o sea, la palabra común viene de una palabra griega que es koinos, y koinos significa compartido por todos o varios. Compartido por todos o varios. A mí se me vino esto en el sentido negativo como lo tomaban a veces los judíos. No sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad, y digo oportunidad así como entre comillas, de vivir en una vecindad, en una vecindad donde todos compartían el mismo baño. O sea, todos tenían el baño en común. Bueno, nosotros nos tocó en algún momento de nuestra infancia vivir en una vecindad donde había un baño en común y donde el baño era para todos. Si alguien estaba haciendo sus necesidades y tú tenías ganas, tenías que esperarte, porque el baño era común, compartido con todos. Y si querías bañarte también, o sea, porque se ocupaba así. Ya después hicieron otro y había como más libertad para poder tanto hacer las necesidades como asearse. Pero era curioso esto, o sea, el baño era compartido por todos. Teníamos un baño en común. Y yo pongo ahí unas manitas levantando el mundo, porque si hay algo que tenemos los seres humanos en común es la tierra. O sea, todos vivimos ¿en qué? En la tierra. Entonces la tierra, el planeta es común para nosotros, porque todos lo compartimos. Sean asiáticos, sean europeos, sean americanos, todos compartimos el mundo. Entonces, cuando se expresa que es algo común, es porque todos lo comparten o varios lo están compartiendo. Entonces, tener todo en común también significaría eso. No solamente lo anterior, que es tener todo en común, sino que ahora se comparte ¿qué?
se comparte todo. Eso significa tener comunión unos con otros, compartir todo. Tener todo en común es compartir todo por todos. Comunión unos con otros es tener algo en común, significa que es compartido por todos o varios. Todo es de todos. Y hay una palabra que lo resumiría todo: comunidad. Una comunidad es una sociedad, un grupo de personas que comparte todo. Eso es una comunidad. Entonces, desde las primeras escrituras, los escritos de Moisés, cuando aparece en la Nueva Versión Internacional la palabra congregación, refiriéndose al pueblo de Israel, desde que salieron, dice que la congregación iba por el desierto, la palabra que se ocupa ahí es también sinónimo de comunidad. Entonces el Señor desde el principio a su pueblo Israel lo veía como como una comunidad, como un grupo de personas que compartían todo. Así es como Dios lo veía, un grupo de personas que compartían todo. Entonces, la Iglesia Universal es una comunidad donde se comparte todo. Y la iglesia local también es una comunidad donde se comparte todo. Entonces, ¿usted a qué comunidad pertenece? Hablando de iglesia. Haga de cuenta que es la vecindad. Aquí compartimos ¿qué? Todo. O sea, en la comunidad formando vida se comparte todo. Bueno, esa sería lo ideal, o eso es lo ideal, o eso es lo que plantea la palabra comunión unos con otros, que se comparta todo, es lo que se expresa. Ahora, comunión con otros o tener comunión unos con otros, yo escribí algo aquí que no es, porque me venía inmediatamente a la mente las filosofías políticas, sociales y económicas, como por ejemplo el comunismo. O sea, comunión unos con otros no es comunismo, ni tampoco socialismo, ni una mezcla de lo anterior. El comunismo propone que no hay propiedad privada, que no debe existir la propiedad privada. El comunismo dice que en la comunidad todo es de todos. El socialismo también proponía que la unidad hace la fuerza y que todos son dignos de todo. Entonces, tanto el comunismo como el socialismo tienen un cierto parecido a lo que estamos hablando de tener comunión los unos con los otros. Hay quien dice que por eso que el comunismo es muy parecido al cristianismo, porque se tiene todo en común. Pero una de las cosas que hemos visto a través de la historia, hermanos, que el comunismo y el socialismo no han funcionado. La República, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿dónde está? Desapareció. Cuba, que se llama comunista o socialista también, está, o sea, el pueblo que lo habita prefiere irse a otros países porque el sistema social, político, económico no funciona. El comunismo, socialismo, mezcla de todo esto en Venezuela, la gente ya está harta de eso. Quiero decirle algo, tampoco la solución es el capitalismo, porque los sistemas políticos, sociales, económicos, que el mismo ser humano ha inventado para tener una armonía entre los seres humanos, no han funcionado. También yo pongo aquí que no es una filosofía tipo Robin Hood. Vamos a quitarle a los ricos para darles a los pobres. O sea, la mesa de los regalos no es, a ver, lo que le sobre a los ricos para repartírselo a los pobrecitos hermanos. Porque alguien pudiera pensar esto. O sea, que la mesa de regalos fue una mesa robinhoodiana. O sea, donde los ricos van a deshacerse de las cosas que no quieren,
o a la fuerza o a la voluntad y se los van a entregar a los que menos tienen. No. O sea, no es comunión unos con otros una filosofía tipo Robin Hood, donde los hermanos que más tienen, los ricos, les vamos a pellizcar para repartírselo a los pobres. No. Ahora, si esto no funciona, hermanos, ¿dónde está Robin Hood? No acabó con la pobreza allá en Inglaterra, o sea, y si fue de alguna manera así como mitológico, menos, o sea, si fue una leyenda o si fue alguien que en verdad existió y lo quiso hacer, definitivamente no acabó con la pobreza, porque también el comunismo y el socialismo buscan que la pobreza se acabe. Ahora, pregunta, ¿por qué esto no es y por qué esto no funciona? ¿Cuál sería la diferencia? Ahora vamos a tener todo en común, hermanos. Socialismo, capitalismo, comunismo, robinhoodianos. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no ha funcionado? Primero, porque es ideología que viene en la mente de quién? De los humanos y propuesta para humanos. Entonces, hermanos, puede haber políticas de los gobiernos de verdad muy, muy buenas, pero ¿sabe por qué no funcionan también en segundo lugar? Por la condición del hombre, la condición del ser humano. Egoísta, yo por qué te voy a dar, es más, vamos a repartir todos iguales. No, pues si yo tengo 10 canicas y él tiene 2, ¿cómo es que vamos a repartir las 12 en partes iguales? Eso no es eso no es justo. Y hermanos, los que inventaron este sistema ahora son los más ricos de esos países. O sea, los sistemas políticos, filosóficos, económicos, sociales, como el comunismo, el socialismo, una mezcla de lo anterior o los tipos robinhoodianos, no funcionan. Uno, porque son del corazón humano y el corazón humano al recibirlo no puede aceptarlo. Entonces, ¿por qué diríamos que sí funcionaría en la iglesia? ¿O por qué sí funcionó en la iglesia? ¿O por qué sí tiene que funcionar en la iglesia? Tener todo en común. ¿Cómo es que se da la comunión unos con otros? Vamos a la primera carta de Juan, que es uno de los pasajes que tomé como base. Vamos a la primera carta de Juan y vamos a leer algunos versículos. Primera carta de Juan, en el capítulo 1, empiezo leyendo y dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante ¿al qué? Al verbo de vida. Para empezar, ¿de quién va a hablar aquí Juan? ¿De quién va a hablar? ¿Quién es el verbo de vida? ¿Pero quién es? Jesucristo, el Hijo de Dios. De Él va a hablar del verbo de vida. O sea, de quien está hablando, que era desde el principio, es Jesucristo. ¿De quién había oído? De Jesucristo. ¿A quién lo habían visto? A Jesucristo. ¿A quién habían contemplado? A Jesucristo. ¿A quién palparon sus manos? A Jesucristo. Entonces, la base de esto no es humana, la base de esto es ¿quién? Cristo Jesús. Lo vamos a ver a continuación por qué. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Sigue hablando ¿de quién? De Jesucristo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión. ¿Para que tengáis qué? Comunión. Y le aparece la palabra koinonía, aparece esta palabra nuevamente. Dice, para que ustedes tengan comunión con nosotros, ¿de quién necesitan escuchar y recibir? Del verbo de vida de Jesucristo el Señor. ¿De qué está carente el comunismo, el socialismo y el robinhoodismo? ¿De qué está carente? De Jesucristo. Esa es la base. Jesucristo es la base de la comunión. Si no hay Jesucristo, no hay qué. No hay comunión. Porque dice, vuelvo a leer el 3, versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros
los que están escuchando, los que les está dando esta carta el apóstol Juan, tengan comunión con nosotros, los apóstoles, los que estamos llevando la palabra. Y luego dice, y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí ya no surge de la mente humana, la base es el Padre y la base es Jesucristo. Luego dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido o completo, que tu gozo sea completo. Versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. ¿Dios es qué? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Escuche esto, hermano. ¿Dios es qué? Lo que acaba de afirmar, ¿Dios es qué? Dios es luz y en él no hay ninguna ¿qué? Tiniebla, ninguna oscuridad. Si decimos que tenemos ¿qué? Le hago una pregunta. ¿Usted tiene comunión con Dios? ¿Sí tiene comunión con Dios? Ok. Pero si usted dice que tiene comunión con Dios y anda en tinieblas, miente y no practica la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos que, es el versículo que tomé como base. Vuelvo a repetir el 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Según esto, o sea, Dios está en luz y en Él no hay ningunas tinieblas. ¿Qué sería lo contrario a la luz? Pues las tinieblas. En este caso, ¿qué toma el apóstol Juan como tinieblas? El pecado. O sea, si una persona peca, dice el apóstol Juan que vive en ¿qué? En tinieblas. Eso es lo que está expresando, categóricamente. O sea, si una persona peca, está viviendo en tinieblas, en oscuridad. ¿Qué pasa si una persona que peca, que vive en oscuridad, se encuentra con la luz? Yo traigo algo de tinieblas, me encuentro con la luz ¿y qué pasa? Todo se ve, todo se ilumina. Yo encontré dos enemigos de la comunión unos con otros, según los pasajes que hemos leído. Uno es la acepción o la discriminación, que prácticamente son sinónimos, y otro es la oscuridad o las tinieblas. Y yo lo ejemplifiqué así con dos cuadritos, ¿no? ¿Qué ve usted abajo? ¿Todo está qué? ¿Qué ve usted arriba? Bueno, que en cierta manera están discriminando a una persona ahí o están haciendo acepción. La acepción o discriminación como un enemigo de la comunión. Con unos sí, con otros no. A unos sí, a otros no. La visión que Pedro tenía de los gentiles lo llevó a estar reacio a la plena comunión con ellos y tuvo que ser reprendido. Pedro no quería tener todo en común y no quería compartir todo con sus hermanos. Pedro tuvo que aprender lo que era tener todo en común con los hermanos. Ahora, hay un enemigo para tener comunión unos con otros y el primero es la acepción o la discriminación. ¿Y saben en quién se vio, hermanos? Desafortunadamente, y ahora lo podemos sacar a la luz porque en la luz todo se ve, fue nuestro hermano Pedro. Y aún siendo apóstol. En Gálatas 2, del 11 al 21 dice así: pues bien, cuando Cefas, que es Pedro, aquí está hablando de Pedro, dice, cuando Cefas fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Santiago, él solía comer con los no judíos. ¿Con quién solía comer Pedro, Cefas?
¿Con quién? ¿Quiénes son los no judíos? Los gentiles. Solía comer con ellos. Pero cuando aquellos llegaron, o sea, ¿quiénes? Los judíos, cuando llegaron los judíos, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y apartarse de los judíos, perdón, de los no judíos, por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se le unieron en su ¿qué? En su hipocresía. Hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Bernabé también era otro apóstol. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la verdad del evangelio, les dije a Cefas delante de todos: si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los no judíos a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos, o como dirían gentiles, pecadores paganos son los gentiles. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él, y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio de pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había construido, se hace transgresor. Yo, por mi parte, mediante la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto ¿qué? En vano. Ahora aquí hubo un conflicto. Que el apóstol Pedro comía con los no gentiles, con los gentiles, con los no judíos. Y cuando llegaban los judíos, ¿qué hacía? Se apartaba de ellos. ¿Cómo le llamó eso el Espíritu Santo por medio de Pablo? ¿Le llamó qué? Hipocresía. Hubo un pasaje, hermanos, que está más adelante. La visión que tuvo el apóstol Pedro. El pasaje que está más adelante. Yo tuve un conflicto aquí porque aparece la palabra común. Mire, voy a leer algunos versículos. Dice el 13: y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido. ¿Qué palabra aparece aquí para común? Bueno, aparece la palabra koinos. Dice: yo no he comido nada koinos o inmundo. Pero vuelve otra vez la voz. Es más, estaba en un ayuno de 3 días, tenía hambre, pidió que le prepararan algo, y en medio de esa preparación vio algo así como esa tela, una sábana, que había esa sábana desprendida desde el cielo hasta abajo, y había de todo tipo de animales. Y la voz le dijo: mata y come. Y Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa ¿qué? Común. Y quiero quedarme con la palabra, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Común, nada. Pero vuelve la segunda vez y le dice: lo que Dios ¿qué? Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquí el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y hablando con él, versículo 27, entró y halló a muchos, se refiere a Cornelio, que se habían reunido. Les dijo: vosotros sabéis cuán abominable, ¿cuál qué? Abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame ¿qué? Común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto:
¿Por qué causa me has hecho venir? Hermanos, Pedro tuvo dos tropiezos en cuanto a la comunión unos con otros. Y el primero, para mí fue un conflicto. Digo, ¿cómo lo explico? Porque hay cosas que son común, inmundas, y que la gente sin Cristo la tiene como común. O sea, que ahí sí tienen comunión, ahí sí son comunidad, o sea, todo lo tienen en común. Pero los judíos decían, yo no, eso para mí no es común. Yo no tengo comunión con eso. Yo tengo comunión con Dios, pero con eso yo no tengo comunión. No me es común. Eso es, a ver, es que mire, dice Pedro, eso para mí es común. ¿Qué estaba diciendo? Despreciable. Pero el Señor le dice, yo ya lo he limpiado, ahora tú te tienes que hacer común a eso. Muchos dicen, y no es lo correcto, que cuando el Señor le muestra toda clase de animales y le dice, Pedro, mata y come, algunos dicen que ahora sí se puede comer de todo tipo de animal, ¿no? Además, ya ves como dice la Biblia, ¿no? Y apenas vi videos de chinos comiendo cucarachas, eso sí, las crían, tienen crías de cucarachas, se las comen hasta vivas, o sea, dieron la muestra ahí de que se las comen vivas, ratas, perros, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que eso para usted dice, ay, guácala, ¿usted se comería una cucaracha? Ya va de gustos, ¿no? Ya va de gustos. Lo más que he llegado a comer son chapulines, ¿no? Y las patitas aquí bueno, pero eso es bíblico, ¿no? Comía Juan, el Bautista comía langostas, que equivale a esos grillotes grandes, a los saltamontes. Ok. Pero algunos piensan que este pasaje, que esta visión que tuvo el apóstol Pedro se refiere a que el Señor dijo, ahora sí come de todo tipo de animales. Hermanos, la verdad es que no. O sea, estamos muy errados de eso. Porque lo que Dios le estaba mostrando es en verdad lo que Pedro entendió y luego lo explicó. En el versículo 28 lo explicó muy bien. Dice, les dijo, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Ustedes lo saben. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Escuche esto, hermano. Dios ya lo había limpiado a Cornelio y a todos los que estaban ahí. Dios ya los había limpiado. Pregunta, ¿los había limpiado cuando le mostró la visión o después? ¿Cuándo los limpió? Porque el Señor dijo, lo que yo he limpiado ya no lo llames tú inmundo. ¿Cuándo los limpió? Porque el Señor habló en presente y dice, ya los limpié. Hermanos, el apóstol Pedro hizo acepción de personas e hizo también discriminación. Y luego por eso, porque sigue con mire, trato de meterme a la mente del apóstol Pedro, porque esto pasó antes de lo que Pablo escribió en Gálatas, lo que acabamos de leer. Esto pasó antes. De hecho, el apóstol Pedro es el primer apóstol que le comparte a los gentiles y que los gentiles entran a un estado de pacto con Dios. Él es el primero.
Él es el que debió entender la comunión unos con otros sin discriminación, sin acepción de personas. Él es el que lo debió de haber entendido ahí. Es más, Él lo expresa, ya lo entendí. Y qué tremendo es, hermanos, cuando ya decimos que nosotros entendimos algo, pero solamente lo entendimos aquí y no lo practicamos. Eso es lo terrible. Por eso Dios tuvo que ser tan severo por medio del apóstol Pablo y encararlo y decírselo en público y decirle: Pedro, lo que estás haciendo se llama hipocresía y es digno de condenar. ¿Qué estaba haciendo? Otra vez estaba haciendo acepción de personas y estaba discriminando. Hermanos, los grupitos en la iglesia son discriminación, porque con unos sí y con otros no. Se llama hacer acepción de personas. Y algunos porque se sienten menos y dicen, como que los hermanos son como de otro nivel. O sea, las clases sociales en la iglesia, el Señor las vino a destruir. Basado en Él, no hay clases sociales en la iglesia. En Estados Unidos los negros se sienten discriminados, pero ¿saben qué hacen los negros? Hay iglesias cristianas evangélicas en Estados Unidos para negros. Usted no ve ni un güero, ni un güero. Y cuando llega a ir un güero, todos ¿cómo lo ven? Como un arroz en medio de los frijoles. Y viceversa. Hay iglesias para puros ¿qué? Para puros güeros, para puros blancos. Y llega a ir uno negro y ¿cómo lo ven? Como el frijol en el arroz, o sea, inverso. Hermanos, yo entiendo de parte del Señor algo, que cuando se hace discriminación o se autodiscrimina uno, porque uno a veces es el que, ay, como que yo no encajo aquí. A ver, tú te estás autodiscriminando. Como si no fueras digno. Pero delante del Señor no hay clases sociales. Por eso Pablo lo dijo, no hay judío, ni griego, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Todos somos iguales delante del Señor. ¿Todos somos qué? Iguales delante del Señor. Entonces el primer enemigo para tener comunión unos con otros es la acepción de personas y la discriminación. Si le pasó a un apóstol, hermanos, ¿pasará en las iglesias hoy día? ¿Nos pasará a nosotros, iglesia, formando vidas? Claro que puede llegar a pasar. Y eso es digno de ¿qué? De condenar, de reprender, como lo hizo el apóstol Pablo con Pedro. Eso es digno de reprender. Cuando una persona se siente menos, repréndela, porque a lo mejor puede ser una falsa humildad, un falso, como que su estima está baja. No, aparenta algo. Por lo que vamos a ver a continuación. Hermanos, esta es una sala de una casa. Describe lo que ves en este cuadro. ¿Qué ves? Los que están aquí adelante, ¿qué ven? Los que están ahí atrás, ¿qué ven? Bueno, es esa sala. Es esa sala de una casa. Describe lo que ve. ¿Qué ve? Cuando alguien hace acepción de personas o discrimina, esto es lo que ve. Y esto es lo que permite que se vea de él. Así es. ¿No se ve qué?
nada. Una persona que manifiesta su comunión con todos, dice que prendan el foco porque llegó la luz. Y aquí se ve, ¿qué? Se ve todo. Por eso, vivir andando en la luz es no esconder, no ocultar, no aparentar, no hipocresía como la de Pedro, no fachada, no orgullo, no pecado. Porque el pecado apaga la luz. Hermanos, ¿qué es lo que hace un cristiano cuando peca? Hace esto. Baja el switch y no quiere que se vea ¿qué? Nada. Y entonces pone una fachada, una barrera delante de sí. El que enciende la luz dice, ahora sí, vean todo lo que quieran, no hay problema. No esconder, no ocultar, no aparentar, no hipocresía, no fachada, no orgullo, no pecado. Pero sí que, sí transparencia y sí integridad. Tengo que volverme común en la comunidad de Dios. Yo soy de Dios. ¿Y de qué? Y de todos. Dice amén, hermano. A ver, tengo que volverme común. Como el baño que usan todos. Ay, hermano, está feo ese. Bueno, tengo que volverme común como Dios es común a nosotros. Como el Espíritu Santo es común para todos. Porque el Espíritu Santo es todo para todos. Es lo que no entendió el apóstol Pedro y luego hasta se sorprende porque cuando él está predicando del evangelio, que es la luz, está hablando de Cristo, que es la base para tener comunión unos con otros, llega el Espíritu Santo y bautiza a todos, empiezan a hablar nuevas lenguas, empiezan a profetizar. ¿Y qué hace el apóstol Pedro? Se sorprende. Hermanos, ¿quién vivió el día de Pentecostés mejor que nadie? Pedro. Es más, fue el que se levanta a predicar. Él ve cómo el Espíritu llegó, pero solamente en judíos, 120 judíos. Pero de Hechos 2 a Hechos 10 llega el Espíritu Santo en gentiles. Dice, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo sea común ahora para todos? No entendía que ahora el Espíritu Santo es común para todos. Y si el Señor le place bautizar a los bautistas, pues el Espíritu Santo es que es para todos. Los que por la fe en Jesucristo han depositado su confianza en Él, es su Señor y su Salvador. El Espíritu Santo es para todos, no tenemos por qué tener celo. Señor, ¿por qué el más? ¿Por qué el sí? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Hermano, todo es de todos. Y tú tienes, y yo tengo que volverme común. Eso quiere decir que yo soy de Dios y de todos. No, nadie se lo ha creído todavía. O si lo entendemos, ¿sabe cómo lo entendemos? Como tipo Pedro. Lo entendí, pero la práctica, todavía el apellido me pesa, todavía la condición social me pesa, todavía el asunto familiar me pesa, pero todo me pesa. Y el peso de la palabra de Dios todavía no aterriza muy bien en mi vida. Quiero regresar al pasaje de Primera de Juan 1:5 al 7, porque nos quedamos en esto. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es ¿qué? Luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si vivimos ¿en qué? A ver,
¿qué significa entonces para usted vivir en la luz? Vivir en Cristo. Pero si vive en la luz, ¿qué se ve de usted? Como la sala. ¿Hay algo que ocultar? Cuando hay luz, ¿hay algo que ocultar? ¿Qué se ve? Se ve absolutamente ¿qué? Todo. Entonces, si usted anda en luz, su vida tiene que ser totalmente ¿qué? Transparente. Así como la sala bien iluminada. Y si pasa esto, dice el apóstol Juan, o sea, si andamos en luz, si pasa esto, si andamos en luz, ¿qué va a venir como consecuencia? En negrillas está. ¿Qué viene como consecuencia? Tenemos comunión unos con otros. Pregunta entonces, si no hay comunión en la iglesia, ¿es porque los cristianos no andan qué? No andan en luz. Hermano, es que no hay comunión en la iglesia. Pregúntate a ti mismo, ¿ando en la luz? ¿O tengo mis guardaditos por ahí? ¿Tengo mis escondiditos por ahí? ¿Tengo el lugar donde no ha llegado el rinconcito ese donde ni los pastores ni nadie se va a enterar? Aquí, solo aquí. Síguele como vas. Sigue andando en tinieblas y no va a haber qué comunión unos con otros. Y a lo mejor alguien dice, sí, hermano, así son las personas. No, así somos todos. Así somos todos. ¿Por qué digo esto? Déjeme buscar el pasaje. ¿Juntas? Ya se acabaron las diapositivas, no encuentro el pasaje. Aquí está. Regreso a Juan. Ya leímos el 7. Tenemos comunión unos con otros. Pero lo curioso es que dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, versículo 7, nos limpia ¿qué? ¿De todo qué? De todo pecado. Hermanos, en la comunión hay limpieza. Uno piensa que en la comunión va a haber ¿qué? Juicio, condenación. O sea, pero hermano, es que si yo me muestro tal cual soy, ¿qué van a decir qué? ¿Qué van a decir de mí? Es más, ¿qué van a decir de mí? ¿Que soy pastor? Y si yo no soy transparente con ustedes, no voy a tener comunión con ustedes. Y si no tengo comunión con ustedes, la sangre de Jesucristo no me limpiará ese pecado. No sé si el Espíritu de Dios está haciendo salud, que nuestra mente vaya acelerada, porque dice el versículo 8, hermanos, ¿quién de ustedes no tiene pecado? ¿Quién de los que estamos aquí no tiene pecado? O sea, todos sí tenemos algún pecadillo por ahí. ¿Sí tiene pecado entonces o no tiene pecado? La naturaleza del pecado. Ahí está. Ok. Pero ¿sí tiene pecado o no tiene pecado? Somos justificados por Él, santificados por Él, pero mientras tengamos cuerpo y estemos en la tierra somos falibles.
Pero sí o no. Vuelvo a lo mismo. O sea, sí hay pecado o no hay pecado. Hermanos, juzguemos al apóstol Pedro. ¿El apóstol Pedro sí había pecado en él? Refiriéndonos al tema que estamos tratando. Pues lo dijo Pablo en los Gálatas, o sea, escribiéndole a los Gálatas. Es más, lo publicó. Imagínese, o sea, imagínese esto, hermano, que uno de nuestros apóstoles, otro apóstol lo evidencie por medio de una carta y diga, se lo dije en su cara, que estaba de hipócrita. Señor bendito, uno diría, pero bajo esa cobertura estoy, Señor, yo creo que me voy de aquí. A ver, hermanos, es que es clave el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos que a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Entonces, si hay o no hay pecado. Yo sé que se siente justificado, salvo por el Señor, por lo siguiente. Porque dice la Biblia, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber confesión. Y cuando se confiesa es porque se está arrepentido. Y entonces Dios es fiel y justo. Hermanos, Dios es fiel y justo. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Sabe por qué Pablo tuvo que echárselo en cara a Pedro y hablárselo de esa manera pública y que llegara hasta nuestros oídos por medio de una carta? Porque era digno de condenar. ¿Y por qué era digno de condenar? Porque Dios ya se lo había hablado. Somos una iglesia que no tiene excusa delante del Señor, porque el Señor ya nos ha hablado. Así como Pedro, él lo expresó, él dijo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Y qué estaba haciendo cuando Pablo lo reprendió? Acepción de personas. Eso quiere decir que se le oscureció la vista. Eso quiere decir que andaba en tinieblas. Y tuvo el apóstol Pablo que reprenderlo para que se encendiera el switch y dijera, Pedro, si tú no quieres reconocer ese pecado, habrá alguien que te encienda el switch para que veas cómo estás pecando ante el Señor. No sé si el switch se le está encendiendo a usted. Si no hay luz, no hay comunión. Si no hay perdón de pecados, no hay comunión. Habiendo luz, todo se ve. Y dice uno, manito, manita, no tengo nada que ocultarte. Y escuche esto, es y debe ser con todos. Señor, pero unos sí, otros no. Mire, hermano, yo le predico la palabra. El Señor dice unos con otros. Pero es que yo a Él no lo considero mi hermano. Bueno, o sea, ¿qué puedo hacer? Yo no lo considero como iglesia, como tener comunión. Ay, guácala, es inmundo. Sí, el Señor le dice, no llames inmundo. Me explico, hermano. O sea, me explico lo grave que es esto.
Tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y el Señor también dijo: ustedes son la luz del mundo. Si algo el mundo está exigiendo a la iglesia hoy día, es que sea transparente y que sea íntegra. El mundo está harto de hipocresía. El mundo está harto que en los lugares donde nos reunimos mostremos una cara y que afuera seamos igual que ellos. Están hartos de esto. Amados en el Señor, hoy el Señor nos permite experimentar un poquito de la comunión real que debe de haber entre nosotros. Cuando ponemos la mesa y los regalos, nos vamos a dar cuenta de una cosa: que va a estar todo iluminado y que todo se va a ver. Habrá quien diga: pero yo no traje nada, entonces ¿qué voy a agarrar? Esa mesa se llama gracia. Porque si no, entonces los que sí trajeron son los que van a tomar, y los que no trajeron nada van a salir corriendo porque dice: yo no traje nada, entonces me voy. Hermano, usted está en tinieblas, porque no alcanza a ver todo lo bueno que compartimos. Hay que prenderle el foquito y acéptelo en el nombre del Señor desde ya. Le prendo el foco para que vea. Es que yo no necesito nada. Tinieblas. No, yo sí traje, pero pues hay los hermanitos que necesitan. Es para los pobres hermanos. Discriminación y acepción de personas. Arrepiéntete. Hermanos, no practicamos el pecado, definitivamente, porque el que practica el pecado es del diablo. Pero si el Señor encendió la luz y descubrió algo que no habías visto, como la acepción de personas, necesitas con todo tu corazón pedirle perdón al Señor. Y decirle: Señor, creo que a mis hermanos no los estoy viendo como tú quieres que yo los vea. Y no me refiero solo a los que miran de arriba hacia abajo, sino a los que miran de abajo hacia arriba. No es que es el superhermano. A ver, ¿quién te dijo que hay superhermanos y hermanos de bajo, como sistemas tecnológicos? Hay hermanos de gama alta, pero también hay hermanos de ¿qué? De gama baja. Los hermanos de alta gama, por favor, o sea, hay quien se considera de gama baja y los hermanos de gama alta. Hermanos, si hay discriminación, si hay acepción de personas en tu corazón, cuando se enciende la luz, sea por reprensión, sea porque el Espíritu de Dios está hablando, necesitamos arrepentirnos. Porque la mesa el Señor la ha puesto. La mesa de los regalos está servida. Y tiene que darse en un contexto de comunión los unos con los otros. Todo eso que está ahí es lo que queremos compartir a la luz de quien es la luz, nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, hermanas, todos los que estamos aquí, niños, adolescentes, jóvenes, no hagan acepción de personas. Con ella sí, con él no. Con aquel sí, con este no. Porque lo que Dios limpió no lo llames común. Hazte común.
Hermanos, ¿cómo da gusto ver a un hermano que encaja en todos? O sea, es como el ajonjolí de todos, que de todos los moles. Usted lo invitan a todas las fiestas, va a todos los cumpleaños y mire, va tranquilo. Ese hermano, esa hermana es común. Todos le quieren invitar a su fiesta, a su casa. Es común. Voy allá y lo veo, voy acá y lo veo, voy. Es más, le sobran invitaciones porque es común. Hazte común, hazte deseable. Es que a mí nadie me invita. Es que no eres común. Necesitas hacerte común, necesitas hacer comunidad. Porque muy posiblemente seas áspero, seas un cactus que, ay, tengo que a ver por dónde lo agarro porque, ay, es que a veces hay que tratarlo con ¿qué? Con pincitas, porque, ay, no sé cómo. Pero hay otros que son tan comunes que encajan con los niños, los ves con los niños, los ves con los jóvenes, los ves con los adultos, los ves en todo lugar. Y hermano, edificando, no por metiche, o sea que se anden metiendo donde quieran, no, sino porque todos los buscan. Así tiene que ser toda la iglesia. Amén. Quitemos lo espinoso, quitémonos lo espinoso. Hermanos, quítese el falso concepto de los demás y ponga el concepto real de lo que es en Dios la persona. ¿Cómo quisiera invitar a los pastores a mi casa? Pero, ay, esta humilde casa. No tengo ni mesa o dónde sentarlos. Es que no sé qué coman. Es que no sé qué. Ay, Dios mío. Y no nos pasará no solamente con los pastores, sino con otros hermanos, con los que nunca los hemos invitado a nuestra casa, porque pensamos que, hermanos, estás haciendo discriminación y acepción de personas. A este hermano sí lo invito porque su casa es igual a la mía, es de la minita y la mía también es de la minita, entonces me comprenderá. Me comprenderá, me entenderá. Este hermano sí se ve que come frijolitos y yo también, entonces vente manito porque ya ves los que comen carne no nos invitan, pero vente conmigo. Yo sí como frijolitos igual que tú. Aleluya. Cuando tenemos un concepto errado de las personas, como lo tenía Pedro con los gentiles, no va a haber comunión los unos con los otros. Cuando vivimos en tinieblas, ocultando algo, no va a haber comunión los unos con los otros. Confesemos nuestros pecados, encendamos el switch y vivamos en la luz, en transparencia con todos, sin apariencias, sin hipocresías, que nos vean, tampoco siendo descarados. Pues ahora sí, entonces mírenme cómo soy. Y si al rato hago un relajo, ¿para qué me invitan? No, a ver, no, esa persona es descarada, es desvergonzada. O sea, una persona así es desvergonzada. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? A ver, sí, por eso, porque saben cómo eres, a veces no te invitan, pero necesitamos ser transparentes con toda humildad de parte del Señor. Hermanos, ¿recibe esta palabra? ¿La recibe? ¿Cómo la recibe? Como el apóstol Pedro, que le encendió el apóstol Pablo el switch y le dijo: mira, Pedro, tu vida, mira lo que estás haciendo.
Y hermanos, se lo mostró a toda la iglesia aquel tiempo y se lo escribió en una carta por orden del Espíritu Santo. Así es que no tengamos temor si vemos que alguien discrimina y el Señor nos permite también exhortarle públicamente. No tenga temor, si el Señor lo guía. No tenga temor. Y también usted, si le reprenden, pues en estos días me tocó también, juntamente con Oscar y su esposa. O sea, una persona empezó a hablar de otra congregación. Digo, momento. A ver. Estás hablando de la congregación donde tú te congregas. No, no es así. O sea, no hables. Te pongo un alto, te pongo una pausa. Hermanos, que se encienda el switch. Que veamos si hay algún pecado. Y si es de acepción y discriminación, arrepintámonos. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel y es justo y nos limpia. Su sangre nos limpia de todo pecado para que andemos con el switch encendido y que todos nos vean. Amén. ¿Está el switch encendido? Ahora póngase de pie, por favor. Y mire, nada más haga un ejercicio así con su hermano que tiene ahí a la par, que tiene ahí cerca. Incluso puede ser su misma esposa, ¿no? O sea, yo puedo decir a mi esposa, mi amada, ¿ves que el switch está encendido o algo oscuro hay por ahí? O sea, pregúntele, o sea, de mi vida tú ves que el switch está encendido, porque a veces es que veo algo raro en el hermano. ¿Sí está el switch encendido? ¿O hay algo que no sé de ti, que yo sé y que no me has dicho y que necesitas prender el switch? Dile, hermano, enciende el foco porque no veo nada en tu vida. O sea, hay algo que, a ver. Si usted sabe que hay algo en el corazón de su hermano y que a lo mejor usted lo sabe, diga, hermanito, enciende el switch. Porque si tú no lo ves, ya el Señor me lo mostró. Quita la fachada. Quita la apariencia. Amén. Dicen que el amor es ciego, ¿no? Pero alguien le agregó algo a esto, dice, pero el matrimonio abre los ojos. O sea, hay personas que cuando nos casamos decimos, ya que estamos varios tiempos de casados y ya vemos una reacción, dice, ay, te desconozco. Ah, bueno. El matrimonio te abrió ¿qué? Te abrió los ojos. Hermanos, ¿sabe qué es bueno de Formando Vidas? Que casi la mayoría nos conocemos. ¿No es bueno? Te conozco. Entonces, porque te conozco, te amo. Y porque te amo, te digo lo que te digo. Enciende el foco porque hay algo turbio por ahí. Enciende el foco porque hay algo que tienes que sacar, manito. Sácalo ya. No dejemos que nos gobiernen las tinieblas, dejemos que nos gobierne la luz y seamos a corazón abierto. El jueves yo les confesaba mi constancia para lo malo. Ay, el pastor y el otro que le gusta el pan también. Ay, pues si el pastor, pues yo también. A ver, hermano, yo encendí el switch. Vea, ¿cuántos oraron por mí para que dejara de comer pan? Porque creo que el Señor los escuchó. Ayúdele en su vicio al pastor. Señor, ayúdalo en su vicio, ayúdalo. Es que, ¿sabe qué, hermano? No lo vemos como un problema. Pero cuando empecé a ver los kilos de más y mi nomia, ¿recuerda que ley significa eso? O así se dice en griego. Mi nomia llamada esposa continuamente.
Hermanos, la ley es buena, es santa y es justa. La ley nos dice los errores de los que estamos cayendo. Pero la gracia nos capacita para cumplir lo que la ley nos está diciendo que no somos capaces de cumplir. La gracia nos perdona, nos limpia y nos purifica. Si la naturaleza de pecado se manifestó en algún momento, la gracia del Señor vuelve a decirte, crucifícala, porque ahí es donde debe estar. Padre, en el nombre de Jesús oramos.